¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sofía Ortiz. Damos inicio al día 12 del curso con nuestra 24ª ponencia. Nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Nancy Gutiérrez Castañeda, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema estudios de imagen en seguimiento ambulatorio. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. La doctora estudió la licenciatura en médico cirujano en el Instituto Politécnico Nacional. Estudió terapéutica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es residente de la especialidad de imagenología diagnóstica. Recuerden que al final de esta ponencia vamos a tener nuestra sesión de preguntas, por lo que es importante que vayan formulándolas. Y bueno, sin más, damos inicio a esta ponencia. Doctora Nancy, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me van avisando si se ve, por favor. ¿Sí se identifica bien la imagen? Ok, pues vamos a empezar. Buenas noches, mi nombre es Nancy Gutiérrez, soy residente de tercer año en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias de antemano por la invitación a todo el equipo de esta súper buena idea que tuvieron y vamos a empezar. El tema por el cual estoy esta noche con ustedes es para hablar un poquito de auxiliares de diagnóstico en COVID-19, estudios de imagen en el seguimiento ambulatorio. Vamos a tocar un poquito también de aspectos radiológicos generales. Dentro del contenido de la plática vamos a hablar un poquito de introducción, fisiopatología, abordaje por imagen de COVID-19, la radiografía de tórax y tomografía de tórax, cuáles son sus características más importantes y algunas conclusiones al respecto. Dentro de los objetivos de esta charla va a ser relacionar la fisiopatología de la neumonía por COVID-19 con los hallazgos encontrados por imagen. Vamos a identificar el abordaje radiológico, así como las características principales de las modalidades de imagen más utilizadas y conocer la afección que COVID-19 presenta tanto pulmonar como extrapulmonar. Como una rápida introducción, la neumonía por COVID-19 es ocasionada por un patógeno que ya bien todos conocemos, que es el SARS-CoV-2, humano y animal, perteneciente a la familia del beta-coronavirus, del subgénero de virus del síndrome agudo respiratorio severo SARS. El periodo de incubación de este virus es de hasta 14 días, con un inicio de síntomas en la mayoría de los casos a los 4 o 5 días posteriores a la exposición. Y bueno, es el causante en diciembre de 2019 de un foco de neumonía en Wuhan, China, de rápida diseminación tanto nacional como mundial, que condiciona la actual pandemia que seguimos viviendo. Y un poquito rápido de fisiopatología. Una vez que el virus llega a la vía aérea inferior, dirigidamente al alveolo, y una vez que toca el neumocito tipo 2, este va a generar una respuesta inflamatoria muy potente, generando así una gran tormenta de citoquinas que van a estar a cargo de múltiples células proinflamatorias, como el macrófago. Estos van a generar que se incremente un daño epitelial. Este daño epitelial va a generar que se atraigan más macrófagos, neutrófilos, linfocitos, y estos a su vez van a seguir produciendo múltiples sustancias proinflamatorias que van a generar a su vez mayor daño epitelial. O sea, es un círculo en donde se va generando cada vez más daño. Esto va a ocasionar que ocurra una disrupción en la membrana alveolo-capilar. Por tanto, aparecerá edema y
Asimismo, también vamos a encontrar que hay una pequeña aparición de membrana hialina clásica que va a asociarse al daño epitelial, que se ha visto en autopsias o en estudios histopatológicos que fueron ya realizados en pacientes posteriores a que se diagnosticó neumonía por COVID y que se identificó este tipo de daño a nivel patológico. Aquí les muestro dos pequeñas imágenes de patología como tal, con tinción con hematoxilina y eosina, en donde vemos cómo hay un daño a nivel del alveolo, un daño difuso alveolar. Esto, a su vez, es la primera causa por lo que se va a empezar a generar todo el daño en el pulmón. También hemos encontrado muchos hallazgos secundarios a este virus, como trombosis. Lo vamos a ir viendo más adelante. Este gráfico nos va a servir para poder mostrar los hallazgos tanto patológicos como radiológicos en una línea del tiempo. Los vamos a ir comparando y vamos a identificar primero los hallazgos patológicos. Van a empezar con un daño alveolar agudo difuso, que era lo que les mencionaba en los esquemas anteriores. Se van a presentar del primero al exposición. Posteriormente, entre el séptimo y el 14º día, vamos a encontrar ya una neumonía organizada y posterior a la tercera semana, que ya son más de 21 días, va a empezar a presentarse fibrosis y reparación. Estos hallazgos patológicos comparados con los hallazgos radiológicos, que es lo que nosotros no estamos viendo diariamente, podemos identificar que los primeros días, primero, segundo día, después del contagio, no vamos a identificar ningún hallazgo radiológico por ningún método de imagen. Va a ser hasta el tercero, cuarto, quinto día que vamos a empezar a identificar pequeñas zonas en vidrio despulido. Posteriormente, vamos a encontrar un patrón en empedrado que va a estar causado por el engrosamiento del intersticio, engrosamiento septal, que vamos a conocer también en mucha de la bibliografía como crazy paving. Posteriormente se va a formar una consolidación. En este momento también vamos a ver el signo del halo inverso, que es muy característico, que se ha descrito últimamente en esta pandemia, para terminar con la formación de bandas subpleurales, que es ya el daño residual. Todo esto va a estar evidentemente dependiente del grado de compromiso pulmonar y a su vez de la respuesta inflamatoria de cada organismo. Como habíamos visto en la fisiopatología, no todos los organismos están reaccionando igual, ni la edad, ni algunas comorbilidades han sido un poquito más susceptibles este tipo de pacientes a presentar más daño. Sin embargo, no hay un patrón que excluya a determinada categoría. En cuanto al abordaje por imagen, tenemos dos opciones: la radiografía de tórax y la tomografía. La radiografía de tórax como tal es el método de primera elección, es el primer estudio en cuanto a la evaluación del paciente, ya que es mucho más accesible. Casi todos los centros hospitalarios lo tienen, y aparte de la accesibilidad en este punto, también tiene un menor costo que va a ayudar a que pues, los pacientes tengan mayor acceso a este estudio como primer abordaje imagenológico. La tomografía es un método de imagen efectivo en la evolución de la neumonía viral, ya cuando la radiografía de tórax es normal o es inconclusa. Sin embargo, es el estudio más sensible, más específico para poder identificar todos los hallazgos que se han presentado en este tipo de neumonía. Tiene una sensibilidad de hasta el 97% según los reportes de las últimas series de casos. Como tal, las indicaciones es el estudio inicial de un paciente con enfermedad respiratoria aguda, pero el principal indicación es el seguimiento, tanto de pacientes que están en una unidad de terapia intensiva, en pacientes hospitalizados o en pacientes que ya fueron dados de alta y que tenemos que seguir evaluando estos cambios residuales, ¿sale? Entonces, este es el principal dato para poder, o sea, la principal indicación para poder solicitar una radiografía
de tórax. Tiene baja sensibilidad del 43.5%, alta especificidad del 93%, pero tenemos que tener en cuenta que el 50% de todas estas proyecciones las vamos a encontrar normal, y más aún si nos encontramos en los primeros días de la exposición. No es recomendada para efectuar un diagnóstico de COVID y son más evidentes los hallazgos después de la primera semana del contagio, del inicio de los síntomas. Para realizar una adecuada valoración de la radiografía de tórax, vamos a dividir en 3 segmentos nuestra proyección. Un segmento superior, que nos va a incluir los segmentos apicales, todos los lóbulos superiores. Un segmento, una porción media de estudio, en donde vamos a identificar principalmente las lesiones que se van a encontrar en la región parailiar. Y un bloque inferior que nos va a ayudar a evaluar todos los segmentos inferiores, posteriores de nuestra radiografía, así como los recesos pleurales, tanto costofrénicos como cardiofrénicos como costodiafragmáticos. Dentro de los principales hallazgos que vamos a identificar en una radiografía de tórax, les pongo esta imagen que es como muy esquemática, en donde vamos a recordar que obviamente no es el estudio que más nos aporte, sin embargo, sí es el que vamos a tener generalmente al inicio del cuadro de nuestros pacientes. Les puse en color relacionado con el número. Uno de los hallazgos que vamos a encontrar va a ser una opacidad focal, como la vemos con el número 1, una opacidad focal tenue con el número 2, un incremento en la densidad de forma difusa, pero a su vez tenue, o sea, persiste, no es tan densa como una consolidación, como lo vamos a ver más adelante, y un patrón intersticial focal o difuso, que puede presentarse también en cualquier distribución, y un patrón alveolo intersticial focal o difuso. La opacidad focal, que es el primer hallazgo que vamos a describir, consiste en un aumento en la densidad de los márgenes de la opacidad. Como tal, vamos a encontrarla parcialmente definida. No la vamos a identificar tan claramente como identificaríamos un nódulo, sin embargo, tiene ciertos bordes, ciertos márgenes parcialmente definidos que nos hacen pensar que hay una zona de ocupación alveolar en ese lugar. Otro de los hallazgos que vamos a identificar es una opacidad focal tenue. ¿Qué quiere decir? Que va a ser como la que veíamos anteriormente, como la describíamos, pero aún a esa anterior le vamos a restar todavía densidad, definición. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en este tipo de hallazgo lo vamos a dar como normal, ya que no es tan denso como para poderlo identificar tan fácilmente. El tercer hallazgo a revisar es un incremento en la densidad de forma difusa, sin embargo persiste tenue, se ve como si fuera comparativamente a lo mejor una zona en vidrio despulido, si lo comparáramos con la tomografía, y es esta imagen en forma esquemática, se ve zonas radiopacas, sin bordes muy bien definidos, sin embargo, sí vemos que hay algo en el segmento basal derecho, en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho. Podemos encontrar también un patrón intersticial focal o difuso, como vemos en la imagen, son radiopacidades lineales que van a estar asociadas a engrosamiento peribronquial. Podemos identificarlas en cualquier lóbulo, en cualquier segmento. Lo vemos mucho más evidente en el pulmón derecho. Sin embargo, a comparación con el ápice izquierdo, vemos como si hay diferencia en la densidad tanto del pulmón derecho como de la base izquierda. Y un patrón alveolo intersticial focal o difuso, que puede presentarse como una combinación de la opacidad tenue o del engrosamiento intersticial, como veíamos anteriormente. Este sería un patrón alveolo intersticial, que es lo más común que hemos encontrado en estadios un poquito más avanzados por radiografía. Existe una escala de valoración para ingreso, en la cual tenemos 4 puntos característicos. En esta tabla nos podemos guiar un poquito para identificar en base a cada inciso cuál es el puntaje que nos está otorgando. El inciso A, una radiografía sin lesiones, nos va a arrojar 0 puntos. Es un estudio completamente normal.
El inciso B nos da la opción de tener dos probabilidades. Una, un daño unilateral que tenga menos de 3 lesiones de cualquier tipo de las que habíamos visto, o menos de 3 campos pulmonares afectados. Esto, cualquiera de estas dos opciones nos va a arrojar un punto. El inciso C nos va a proporcionar, o sea, nos va a dar las dos opciones, dos variantes. Un daño unilateral con más de 3 lesiones como las que habíamos descrito anteriormente, o los 3 campos pulmonares ya afectados. Nos va a dar 3 puntos. Y el inciso D nos va a dar un daño bilateral que en combinación con las anteriores vamos a ir determinando cuál es el puntaje que se le va a otorgar a ese paciente. El inciso E y el F nos añaden un punto extra entre si en caso de que ambos pulmones, perdón, aquí es un error de ortografía, en donde vamos a estar afectados los 3 campos pulmonares, o vamos a añadir un punto adicional si existe consolidación. Esto en una suma total nos va a dar 3 grados de severidad: leve, moderado, severo, 0 a 2 puntos leve, 3 a 5 puntos moderada y 6 a 8 puntos severa. Este ha sido muy utilizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y sin embargo en institutos un poquito más avanzados lo que hemos estado utilizando pues es la tomografía de tórax. Como tal, existen varios aspectos a evaluar en este tipo de estudios, que es la tomografía. Como vemos en este esquema, vamos a evaluar tanto el patrón tomográfico, la localización, la afectación por cada lóbulo, la distribución de las lesiones y los hallazgos asociados. Tenemos que recordar que la tomografía de tórax tiene una sensibilidad del 97%, entonces es el estudio que más nos está aportando actualmente para poder clasificar también la severidad de nuestros pacientes. En cuanto al patrón tomográfico, tenemos varias opciones. El vidrio deslustrado, que es la primera afección que va a presentar nuestro paciente. Son múltiples imágenes de mayor densidad, de distribución bilateral muchas veces. En este caso lo vemos como si fuera una sutil tela que está encima del parénquima pulmonar. Este es el parénquima pulmonar. Todo lo que vemos con mayor densidad de color blanco es el daño por el virus. La consolidación es el siguiente paso del vidrio deslustrado. Vamos a encontrar una mayor densidad todavía asociada a broncograma aéreo, de distribución muchas veces en la misma localización en la que en los estudios iniciales veíamos el vidrio deslustrado. Vamos a ver ahora consolidaciones. El patrón empedrado, como les decía, o crazy paving, es el engrosamiento que vemos aquí de los septos, tanto interlobulillares, que va a darnos ese patrón, como su nombre lo dice, en empedrado. Si nos damos cuenta, es el vidrio deslustrado que veíamos en las imágenes anteriores, asociados a estos engrosamientos muy, muy sutiles, pero que logramos identificar. Y también nos puede dar un patrón mixto, en donde vamos a ver tanto las áreas en vidrio despulido asociadas a consolidaciones. La localización puede ser unilateral o bilateral. Como vemos en esta imagen, el daño solo es en el pulmón izquierdo, y en esta reconstrucción en coronal, en esta ventana para pulmón, podemos identificar una afección generalizada bilateral de este paciente. La afección por lóbulo, puede ser superior, como vemos en los segmentos apicales en este paciente, o afección también incluso que ya incluya al lóbulo medio o a la língula, en el caso del pulmón izquierdo. Afección a segmentos inferiores, como vemos aquí, con mayor afección en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, en donde ya se identifican consolidaciones y un poquito de vidrio despulido. O una afección total, como vemos en el video que les voy a mostrar,
se ve completa afección generalizada, bilateral, de distribución central, periférica, y la morfología también puede presentarse morfología irregular, pueden ser morfología redonda, morfología confluente o una combinación de estas. En cuanto a la distribución que les mencionaba hace un momento, puede ser central, que esté adyacente hacia el ilio, adyacente hacia el mediastino, que las vamos a encontrar únicamente en la porción media del tórax, o periférica, que vamos a encontrarla, como su nombre lo dice, subpleurales, toda la periferia. El centro se encuentra completamente respetado, como vemos en este caso de nuestro paciente, o mixta, ¿no? Que hay tanto afección subpleural periférica como central. Hallazgos asociados que hemos encontrado en estos pacientes: atelectasias. Estas bandas lineales, laminares, que son con mayor densidad, son atelectasias, son áreas con pérdida de volumen, asociadas obviamente a todos los daños que ya habíamos estado mencionando: vidrio deslustrado, distribución bilateral, con morfología aparentemente confluente, y ganglios inflamatorios. Vemos aquí ganglios mediastinales que mantienen su morfología, su tamaño, miden menos de 1 centímetro en su eje corto y tienen un hilio graso, como vemos en este corte. Son completamente reactivos, no son adenopatías, no nos hablan de algo oncológico, simple y sencillamente son de aspecto inflamatorio. La dilatación de la arteria pulmonar también la hemos encontrado como un dato indirecto de hipertensión pulmonar. En este caso, en nuestro paciente, el diámetro de la pulmonar, que medimos aproximadamente a este nivel, medía 40 milímetros. Lo normal es hasta 30. Cambios fibrocicatriciales, como vemos aquí, ya son bandas subpleurales, que muy parecidas o tienen la morfología en ocasiones como las atelectasias. Sin embargo, son más subpleurales y están en las zonas donde estaba afectada inicialmente el parénquima pulmonar. Estos ya son de aspecto residual, ya son pacientes que pasaron probablemente más de 21 días y que los vamos a ir siguiendo ahora sí con radiografías. Otros hallazgos asociados que nos ha tocado encontrar en estos pacientes en esta pandemia es datos de trombosis, como les mencionaba al inicio. Sin embargo, trombos masivos. ¿Qué quiere decir? Que van a estar, un trombo cabalgado que está ocupando los lóbulos, las ramas principales bilaterales, y se van a extender por toda la vasculatura pulmonar. También vemos aquí un defecto de llenado en la arteria mesentérica superior, que permite un paso filiforme del material de contraste. Sin embargo, en cortes más inferiores recanaliza. Este también ha sido uno de los hallazgos que hemos estado identificando: trombosis a cualquier nivel, incluso isquemia intestinal. Vemos aquí cómo el intestino, a comparación de estas asas intestinales, en donde hay un adecuado realce periférico, en estas asas ya no encontramos ese realce, esa línea un poquito más hiperdensa, que nos hace pensar que todo el intestino está normal, no tiene ningún sufrimiento. Sin embargo, aquí no lo logramos identificar, asociado a un poquito de estriación de la grasa, que también nos habla de que algo está pasando a ese nivel, que está sufriendo probablemente ese intestino, y pues es una urgencia. ¿Qué hallazgos van a ser no característicos de COVID? Uno, el derrame. Derrame pleural no es un hallazgo que normalmente hemos encontrado en nuestros pacientes. Sin embargo, también lo pueden hacer. No quiere decir que sea completamente de exclusión este dato. En este caso veíamos también algunas opacidades aquí centrales, pero muy probablemente eran asociadas a edema de pulmón, agudo de pulmonar. Vemos la periferia completamente respetada, algo que COVID no hace. COVID lo que más afecta es la periferia. También en este paciente se identificaba derrame pericárdico. Vemos un incremento de las cavidades cardíacas, probablemente secundarias a una insuficiencia cardíaca derecha.
Y en la imagen inferior también vemos otro paciente que nos presentaba derrame pleural. Esta es una ventana para mediastino en donde nosotros valoramos de mejor manera el derrame. En paciente, disculpen. El edema agudo de pulmón, como les mencionaba hace un momentito, son imágenes centrales en alas de mariposa, como lo describe la literatura. La periferia se encuentra completamente respetada y no es característico de COVID. Y a su vez, micronódulos, por ejemplo, o algunas consolidaciones que nos hablen de algún proceso infeccioso, sí, o sea, neumonía, sin embargo, de otra etiología. Pueden ser microorganismos atípicos, hongos o simplemente bacteriano no sé, bacteriano lobar, sin embargo, no compatible con COVID. En términos de lo publicado en la literatura, el tipo de vidrio despulido, como les decía, va a tener una evolución. Vean cómo el vidrio despulido en las fases más tardías, que incluso son más de 24 días, puede aparecer hasta en el 70% de los casos. Al principio vemos cómo son todos los pacientes, generalmente los que lo van a presentar, y ese es el patrón que persiste con el paso de los días. Se van agregando a su vez áreas de engrosamiento septal, que son el patrón empedrado, y posteriormente hay fase de consolidación y al final los cambios retráctiles. De igual forma, podemos identificar que hay hallazgos que vamos a tener desde los primeros días. En cuanto a este estudio que se realizó, que fue publicado en el 2020 por la revista Radiology, podemos ver que se encontraban generalmente estas áreas en vidrio despulido de forma periférica, que era lo que les mencionaba, de forma central. No se presentó, por lo menos en esta corte de casos, ningún paciente con única afección, o sea, que fuera la afección únicamente central. Era central y periférica o únicamente periférica. Sin embargo, central, como vemos, ninguno de los pacientes lo presentó. Les voy a mostrar cómo va la progresión en el paso del tiempo. Este es un paciente de 38 años, masculino, en donde veíamos una zona en vidrio deslustrado, bastante pequeñita, pero bien definida. Ya esto nos habla que hay un infiltrado a ese nivel. En el día 5, al quinto día, podemos ver cómo esta pequeña imagen se extendió e incluso se extendió a cortes más superiores. En esta imagen estamos unos cortes más arriba del pulmón derecho, en donde vemos mayor extensión de esta área en vidrio deslustrado. Entre el día 6 y 11 podemos ver que ya persisten estas áreas en vidrio despulido, sin embargo ya tienden a consolidar. Hacia la segunda semana vamos a identificar cómo ya hay una extensión completa de las áreas en vidrio deslustrado, con mayor densidad la mayoría de ellas, en relación a las zonas de consolidación, algunas asociadas con un poquito de broncograma aéreo. Y hacia la tercera semana, más adelante del día 17, podemos ver ya cómo hay cambios residuales, fueron disminuyendo estas áreas en vidrio deslustrado, consolidaciones. Obviamente esto lo vamos a ver en la mayoría de los pacientes mucho más adelante del mes y medio, para poder ver una resolución completa en caso de los pacientes que les ha ido bien. Existe una clasificación pues radiológica, que es el CORRAX. Es un sistema categórico de evaluación por tomografía para pacientes con sospecha de COVID, realizada por la Sociedad Radiológica Holandesa, el cual se estandarizó en apoyo con otras clasificaciones que ya se habían hecho, como el LONG-RADS o el BRADS para mama. Se siguieron más o menos esos patrones, se realizó esta escala y es la que hemos estado utilizando generalmente en la mayoría de los centros. Entonces podemos ver que nos da 6 grados. El primero de ellos nos habla de un estudio prácticamente normal, con muy baja probabilidad de contagio, o por lo menos fue tomado en los primeros días, en donde no hay ninguna evolución, una evidencia radiológica. El CORRADS 2
ya nos habla de que existe baja probabilidad, pero existe, ya que hay datos que nos sugieren, por ejemplo, aquí algunos micronódulos que nos sugieren infección pulmonar, sin embargo, no es compatible con COVID. El CORATS-3 nos habla de una probabilidad ya indeterminada, en donde podemos ver que sí hay varias zonas de ocupación alveolar, algunos micronódulos, pero aún no está comprobado que sean muy características de COVID. Puede ser por neumonía lobar, émbolos sépticos, hongos, algunas micobacterias. El CORATS-4 ya es una sospecha más alta. Vemos hallazgos muy sugestivos de COVID. Vemos las áreas en vidrio de lustrado, de distribución bilateral, simétrica, tanto acentral como periférica. El CORAT-5 ya nos habla de una alta sospecha, muy alta sospecha de que estamos frente a un paciente con COVID. En este caso vamos a encontrar todos los hallazgos que anteriormente les había mencionado, las consolidaciones, todos los infiltrados de distribución multilobar. Y el CORAT-6 va a ser este nivel más un estudio de laboratorio positivo. Algunas de las complicaciones que se van a presentar en estos pacientes o que hemos visto han sido varias, sin embargo, las más comunes han presentado neumotórax, como vemos en este paciente con neumotórax derecho, en donde el pulmoncito obviamente se ve afectado también con múltiples áreas de vidrio de lustrado, algunas consolidaciones basales, sin embargo, hay una línea pleural de aquí hacia el ápice. Abscesos pulmonares, como vemos en esta imagen también del instituto, en donde se identifica una imagen con presencia tanto de gas como de líquido. Probablemente es un absceso, está generando un nivel hidroaéreo y asociado a toda la afección severa que tiene nuestro paciente. Vamos a ver algunos casos clínicos muy representativos. Este es un paciente masculino de 27 años que es tratado en el instituto por enteropatía por malabsorción. Este es su estudio inicial de hace 2 años, en donde veíamos un pulmón completamente normal, conservado, el parénquima con adecuada distribución de la trama broncovascular. Y este es el estudio que llegó en diciembre de 2020, en donde vemos una afección bilateral, subpleural, central, con únicamente áreas en vidrio de lustrado. Sin embargo, era una afección severa mayor al 90% del parénquima pulmonar. Posteriormente fueron resolviendo un poquito las áreas en vidrio despulido, aproximadamente 5 o 6 días después. Sin embargo, empezó a formar una imagen combinada con gas, múltiples secreciones, que se terminó detectando como un absceso que no pudo resolver. El paciente se fue realizando un seguimiento por estudio de radiografía que podemos correlacionar aquí el absceso, cómo se veía con la tomografía, las zonas de afección pulmonar, también visualizadas por estudio tomográfico. Se fue siguiendo, sin embargo, el paciente cada vez tenía una evolución tórpida y terminó realizándose una ventana de Loesser, que es una incisión en U invertida, fijando la pleura parietal a la piel, y se hizo una resección tanto de arcos costales y de pulmón para poder drenar ese absceso, esa cavidad torácica. Todo lo que ustedes ven aquí es un empaquetamiento. Persiste el neumotórax, incluso incrementó, y el pulmón izquierdo vamos viendo cómo va evolucionando un poquito mejor. Este es un estudio del 7 de febrero de este año ya. Es un paciente que todavía tenemos hospitalizado, sin embargo es muy joven. No tenía ninguna comorbilidad asociada a todas las descritas en la literatura para tener mayor asociación con COVID. Sin embargo, tuvo una evolución tórpida y pues todavía seguimos esperando su adecuada evolución. Este otro caso que les muestro aquí es un masculino de 63 años, en donde vemos
Lo tratábamos en el instituto por tuberculosis meningia y deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Aquí podemos ver cómo es su estudio de octubre de 2020, en donde llegó con una afección severa por COVID. Ya veíamos múltiples áreas en virus pulido, consolidaciones, incluso algunas bandas pleurales ya en relación a los cambios fibrocicatriciales que ya estaba generando su pulmón. Obviamente obtuvo una cama, ingresa al instituto y posteriormente presenta complicaciones. Hizo un neumotórax derecho, como podemos ver, bastante significativo, y su pulmón izquierdo persistía completamente afectado. 5 días después presenta taquicardia, un mal apego a los parámetros respiratorios por ventilador, y veíamos que había un trombo tanto en arterias principal derecha, principal izquierda, y que se extendía por todas las segmentarias, subsegmentarias. Este paciente se pasó directamente a un procedimiento intervencionista en donde se... Ay, no corre el video. Okay. En donde se colocó un catéter por vía femoral hasta llegar a nivel de las pulmonares, en donde se incide una infusión de trombolítico para lograr identificar o lograr vencer ese trombo, para pues condicionarle un mejor tratamiento al paciente. Este procedimiento se hizo relativamente rápido. En cuanto se detectó el área de intervención, intervino tal cual adecuadamente. Al otro día vemos que en el estudio de control posterior al procedimiento intervencionista encontramos que había un trombo en la bifurcación de las arterias las arterias ilíacas, en donde se extendía hacia el lado derecho, mismo que fue también tratado en ese mismo momento con la colocación de un filtro de vena cava inferior. Como vemos aquí en la imagen, se va introduciendo aquí como tal el introductor para liberar el filtro de vena cava. No sé si se alcanza a distinguir un poquito más adelante. De igual forma, se pasó una infusión de trombolítico y aquí ya habíamos colocado el filtro. Okay. Este fue su estudio de control, que es el último que tenemos. Todavía nuestro paciente está hospitalizado, que fue a principios de mes, en donde vemos la arteria pulmonar completamente permeable, sin evidencia de ningún defecto de llenado. Así mismo, las estructuras ilíacas también se encuentran adecuadamente permeables. Se identifica aquí el filtro de vena cava, pero este paciente ha tenido una evolución bastante buena. Entonces, como tal, les dejo algunas conclusiones. La tomografía es superior a la radiografía, evidentemente, para la detección de anomalías pulmonares, pero no es necesaria para el diagnóstico. No sustituye nunca el estudio de laboratorio como estándar de oro diagnóstico. No se requiere tomografía para el diagnóstico, se debe reservar para evaluar complicaciones. La radiografía de tórax es el mejor estudio para seguimiento, tanto en pacientes hospitalizados como en forma ambulatoria. Y existen múltiples escalas para clasificar la severidad. La que nos ha propuesto la Sociedad de Radiología es el CORAD. Sin embargo, en cada centro hospitalario puede utilizar la escala que tenga mejor dominio y que pues como tal, que hayan estado utilizando durante toda la pandemia para no sesgar ningún estudio. Y de antemano, muchísimas gracias por su atención tanto a los presentes como al área de
organización por la invitación. Muy bien, doctora, muchas gracias a usted. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Esperamos un momentito para que las formulen. Entonces, como tal. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera pregunta y la hace Gustavo Carpio. Dice, buenas noches, tengo una consulta. ¿El signo del halo inverso es característico de las infecciones por Aspergillus? Sí, mira, las infecciones por Aspergillus nos dan nódulos normalmente cavitados que sí nos pueden generar un poquito esa imagen en halo inverso. Sin embargo, este tipo, el estudio, lo que ahorita, el signo que hemos estado viendo en COVID es al revés, o sea, el centro es un poquito más denso y la periferia es por puro vidrio delustrado, a diferencia del Aspergillus, que es con una cavitación central y la periferia es un poquito más densa, más engrosada. Bien, gracias, doctora. La siguiente es, ¿con qué frecuencia o en qué intervalos de tiempo se deben realizar las tomografías o radiografías de control? Mira, en un paciente hospitalizado lo hemos estado realizando por lo menos cada 2 días, algunos de ellos diario en pacientes hospitalizados. En caso de que nuestros internistas, en este caso los clínicos, sean los que identifiquen que algo está evolucionando tórpidamente, en ese momento se solicita. Por vía ambulatoria se puede solicitar probablemente cada semana a una vez que fue dado de alta el paciente. Es decir, se toma un estudio inicial, posteriormente a los 10 días se toma un estudio de control para evaluar que no haya evolucionado esas zonas de ocupación alveolar y posteriormente después de este segundo estudio se toma un tercero después de los 21 días para evaluar los cambios fibrocicatriciales. O sea, podemos tener en un lapso de infección 3 o 4 estudios con un intervalo probablemente de 8 o 10 días, a menos de que el paciente deteriore antes de este momento. En ese momento está indicado el estudio de imagen. Ok, doctora. La siguiente ¿es útil solo realizar la radiografía posterior a TAC de inicio o nuevamente TAC de tórax? Esa es una buena pregunta porque la verdad el estudio que más nos aporta y que más también les ayuda al médico tratante es la tomografía. Incluso si vemos a un paciente que ya está desaturando más de 80% y que realmente presenta toda la sintomatología característica, yo sí les recomendaría que se hiciera una tomografía, a menos de que en el lugar en donde se encuentre tanto centro hospitalario, lugar, no tenga, o bueno, el mismo paciente el recurso económico para tomarse este estudio. Sin embargo, bueno, ya en ese caso que se haga, aunque sea la radiografía, pero yo consideraría ir directamente con la tomografía para poder identificar y poder estadiar al paciente si es una afección leve, moderada, severa y en qué estadio por imagen se encuentra. Más que nada con la finalidad de que vean si el paciente requiere un ingreso inmediato a una cama o una a un área de terapia intensiva o puede permanecer algunos días todavía en casa con medidas generales. Gracias, doctora. La siguiente es masculino de 43 años, quien se dio de alta a los 41 días de aislamiento por tomografía, tuvo un CORRADS 4. ¿En qué tiempo se debe realizar nueva valoración? Perdón, no identifiqué, no escuché muy bien la pregunta. ¿Crees que me la podías repetir, por favor? Sí, claro, doctora. Menciona un masculino de 43 años, quien se dio de alta a los 41 días de aislamiento por tomografía, tuvo un CORRADS 4. ¿En qué tiempo se debe realizar nueva valoración? Ok, si el paciente se encuentra estable, sin ninguna sintomatología, probablemente se podría realizar al mes, por ejemplo, de los 40 días, probablemente a los 15, 20 días del momento en que fue dado de alta.
En caso de que el paciente sí persista con disnea, sí se podría realizar un poquito antes con la finalidad de ver cambios residuales, como tal, únicamente fibrosis. Ya son pacientes que normalmente vamos a encontrar un pulmón ya muy tocado, que pues va a condicionar toda esa dificultad respiratoria. Sin embargo, se puede incluso realizar, tenemos pacientes que hemos estado realizándoles cada mes un estudio tomográfico, probablemente de muy baja radiación, que es lo que utilizamos en el instituto, con la finalidad de identificar cambios, más bien la resolución de estas áreas de ocupación alveolar. Gracias, doctora. La siguiente dice, ¿la radiografía se puede pedir a partir del tercer a quinto día de inicio de síntomas? Sí, sin problema. Okay. Preguntan, ¿hay algún estimado de tiempo esperado para ver mejoría en los estudios de imagen en fase de convalecencia? Mira, la verdad no hay un intervalo, un tiempo exacto para cada paciente. Hemos visto diferentes evoluciones, diferentes respuestas inflamatorias. Entonces, yo creo que aquí cada organismo va a dictar en el momento en que se tenga que abordar nuevamente con algún estudio de imagen. Honestamente, lo ideal es que sea con el seguimiento con únicamente radiografías. No vamos a estarlos taqueando, generándole radiación ionizante a cada paciente para valorar únicamente los cambios, ¿no? Muy bien. La siguiente dice, en un paciente con sintomatología leve, sin saturación baja y PCR positiva, recomienda tele de tórax en los primeros días y en el día 14 posterior al aislamiento. Si el paciente está estable, la verdad, yo creo que se podría, si no tiene sintomatología, disnea, desaturación, que son las principales afecciones al paciente, yo creo que podríamos estarla siguiendo solo con la radiografía, únicamente. Yo creo que no estaría indicado en ese momento realizar la tomografía, únicamente una radiografía, y sí para saber, idealmente, cuando inició los síntomas, tomar una, probablemente después de que ya fueron evolucionando, como les decía, a la semana, otra radiografía, a menos de que se deteriore antes. Muy bien, la siguiente dice, cuando vemos un CORADS 3 en un paciente con buena evolución sin complicaciones, ¿al cuánto tiempo se debe tomar un ATAC de control? Mira, Corrax 3, ok, sí, ya porque se le tomó la tomografía. Es un paciente que volvemos a lo mismo, no está completamente afectado. Probablemente, te digo, se le podría realizar un estudio de tomográfico a los 15, 20 días. En caso de que el paciente se muestre en mejoría, incluso podríamos obviar el estudio, podríamos realizarle únicamente una radiografía de tórax. Muy bien. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Y dice, ¿es posible hacer TAC para COVID de urgencias a mujeres embarazadas del primer trimestre de embarazo? Uy, esta también es una muy, muy buena pregunta. Mira, honestamente, el riesgo-beneficio de nuestros pacientes, la verdad, en este caso, yo creo que lo que se tendría que hacer de forma inicial es una radiografía, obviamente con la protección abdominal, porque aunque es una radiación muy bajita, es una mujer embarazada, podríamos identificar si hay algunas zonas de ocupación severas. Sin embargo, si esta radiografía termina siendo negativa o inconclusa, yo creo que sí estaría indicado probablemente hacer el estudio de tomografía para valorar esa afección. Obviamente, en las áreas de imagen tenemos equipo de protección específico para proteger al producto. Pero en caso de que realmente sea hoy inminentemente necesario que la mujer esté desaturando, que sea una paciente estrictamente con afección severa. Pues muchas gracias, doctora, por tan excelente ponencia. ¿Gusta dar algunas palabras antes de dar por finalizada esta ponencia? Muchísimas gracias a todos por su atención.
por sus preguntas y cualquier necesidad que tengan. Estoy a sus órdenes, tanto para el área organizativa, administrativa de este curso, como para todos los asistentes a la plática. Nuevamente le agradezco, doctora, y pues continuamos con la siguiente ponencia. Los dejo con mi compañero Daniel Peralta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a ahorita en un momento ya dar comienzo a la siguiente ponencia. Bueno, la siguiente ponencia es estudios de laboratorio, qué pedir y cómo interpretarlos. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Adrián Núñez Zuno, quien actualmente se encuentra en la residencia de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricionales Salvador Subirán. Cabe destacar que este hospital ya lleva más de un año atendiendo casos de COVID, desde prácticamente que inició la pandemia en nuestro país. Y pues bueno, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, a continuación nos comparte un poco de su tiempo y nos va a brindar su conocimiento sobre este tema, que son los estudios de laboratorio. Y los invito a que vayan formulando preguntas para al final de su ponencia se las podamos hacer llegar al doctor y las pueda resolver. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí se escucha. ¿Me escuchas? A ver, se escucha un poco cortado. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya se le escucha mejor, doctor. Perfecto. Hola, Daniel. Buenas noches. Gracias por la presentación. Les agradezco también mucho la invitación. Con- y me- nada. Se corta un poco, doctor. ¿Ya, verdad? ¿Ahí ya se ve bien? Ya, se está cargando. Ya se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy, el día de hoy, me invitaron para platicar con ustedes sobre los estudios de laboratorio en COVID-19, sobre todo cuándo solicitarlos y cómo interpretarlos. Esta plática está más orientada hacia la práctica ambulatoria, sobre todo consultorios, clínicas de primer nivel de atención, que son la que ve la gran parte de los pacientes. No pretendo enfocarme a pacientes críticos, a pacientes que ya están hospitalizados, porque son mucho menos. Y sobre todo vamos orientados a estudios complementarios, no tanto los estudios diagnósticos como son las pruebas de antígenos, serologías, PCR, pero igual si tienen alguna duda de esto podemos resolverla al final. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés en cuanto a esta plática. Todos los comentarios que emito son a título personal y no representan ninguna de las instituciones a las que pueda vincularse.
Y mi objetivo con esta clase es que, con esta plática, es que identifiquen de forma oportuna los casos graves, porque esos casos tienen que enviarse a un lugar especializado en la atención de estos pacientes, que usen de manera racional las pruebas serológicas que tenemos disponibles y que son complementarias. Y también queremos establecer el rol de los exámenes de laboratorio en el contexto ambulatorio, que es a lo que pretendo enfocarme. Bueno, cuando vemos a un paciente con COVID, obviamente que estamos inmersos en un mar de dudas, porque, bueno, pueden surgirnos infinidad de preguntas, como cuáles exámenes de laboratorio son los adecuados, cómo puedo saber si este paciente podría deteriorarse, también nos puede surgir la duda de cuándo debería repetir los estudios, si debo solicitarle, por ejemplo, cultivos o no, y qué debería hacer con los resultados que ya obtuve, necesito pedirle un dímero D o no, que seguro es una duda que muchos han tenido, y si hay algún biomarcador que me pueda ayudar a responder las preguntas. En, porque sí han sido cambios muy radicales. O sea, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues era un agente desconocido, no sabíamos mucho de su medio de transmisión, hacíamos mucho énfasis en los estudios pronósticos y pues había todavía muchas terapias experimentales. Ahora pues sabemos que nos enfrentamos al SARS-CoV-2, que sabemos claramente los factores de riesgo, cómo la mascarilla y la distancia social nos ayudan a cortar la cadena de transmisión. Sabemos que acitromicina, antivirales, antibióticos, ivermectina no nos ayudan en gran parte de los casos. Y que la vacunación está en curso y que esperamos que esto nos ayude a disminuir los casos progresivamente. En cuanto a las repercusiones actuales, que nunca hay que dejar de tenerlas en cuenta, pues sabemos que nuestro país es el tercer lugar en mortalidad mundial, que hay más de 180,000 defunciones a lo que va al día de hoy, más de 2 millones de casos y que la vacunación va apenas en pañales con 1.733.000 dosis aplicadas. En cuanto a la historia natural de la infección, básicamente, como les comentaba, mi intención es enfocarme sobre todo en la enfermedad leve moderada, que es la que se mantiene en el ámbito ambulatorio, pero sabemos que el espectro de manifestaciones es muy amplio y que tenemos pacientes que pueden estar claramente de forma ambulatoria, que son los pacientes que principalmente transmiten la enfermedad, que pueden tener síntomas muy leves y que muchos ni siquiera acuden a valoración. O podemos tener pacientes con enfermedad grave que son un porcentaje mucho menor de los casos, como se describe clásicamente en la literatura, 14%, pero el problema con estos pacientes pues es que requieren una gran cantidad de recursos de atención. También sabemos que la historia natural de la infección cursa con un periodo presintomático donde se puede transmitir la enfermedad y que después de esto tenemos una serie de manifestaciones clásicas que seguramente ya todos conocen, como fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias, diarrea, y que a un cierto punto, entre los 7 y 14 días, la enfermedad puede llegar a su fase más grave en los pacientes que van a desarrollar enfermedad grave, cursar con disnea, dificultad respiratoria, y son donde la mayoría de los pacientes se hospitalizan, requieren terapia de soporte avanzado. En cuanto a la búsqueda de marcadores, pues ha sido incesante. Hasta el día de ayer que hice esta consulta en PubMed, encontré más de 1,947 artículos que estaban relacionados entre COVID y biomarcadores. Entonces, a veces es difícil pues tratar de interpretar toda esta parte de la literatura para saber qué hacer con los resultados. En general, tomé como el best practice del BMJ como la base de mi plática, y sobre todo podemos hablar de estudios de primer nivel, que son estudios que están disponibles en gran parte de los laboratorios, aún fuera de un hospital, como una gasometría arterial, una biometría hemática, tiempos de coagulación, o podemos tener estudios que son mucho más complejos, sobre todo porque los realizan solo laboratorios especializados o laboratorios de mayor nivel, como pueden ser niveles de interleucinas, biomarcadores como el TNF, otras moléculas como la procalcitonina, cultivos específicos o PCRs virales, pero sobre todo hablando de otros virus que puedan también dar cuadros parecidos a coronavirus. Disculpe, Sabemos doctor. que también hay muchas anormalidades frecuentes. ¿Sí, dime? ¿Podría poner, por favor, en modo presentación, por favor? En modo presentación.
¿O qué estás observando tú? Se ve como todas las herramientas de PowerPoint. ¿Usted lo ve en presentación? Sí, a mí me parece en presentación. Ahí que ves. Se ve la diapositiva y igual las herramientas, las demás diapositivas. Pero si no se puede, pues A ya ver, dame un momento. no hay problema. Pero sí se ve que va avanzando. Sí, sí se ve el avance. A ver, dame un momento. Ahí que ves. Listo, ahí está, doctor. Muchas gracias. Ahí sí se ve. Sí, ahí se ve bien. ¿Quieres que... Ok, vuelvo a ver, ahí está bien. Si quieren, empezamos desde la parte clínica para no volver a empezar con la introducción. Ok, bueno, voy a regresar a esta diapositiva que es sobre, como les comentaba, mi intención es hablarles de la historia natural del coronavirus, sobre todo cuando influyen los marcadores diagnósticos, pero sobre todo enfocado a la enfermedad leve moderada, que es la que seguramente verán ustedes con mayor frecuencia, porque es menos probable que lleguen a ver casos graves o casos críticos. Bueno, como sabemos, pues la historia natural de la infección cursa por una fase presintomática que después avanza a síntomas que son de naturaleza muy variable hasta llegar a una enfermedad mucho más grave entre los 7 a 14 días, donde la mayor parte de los pacientes se hospitalizan y requieren cuidados mucho más avanzados. Como les comentaba, pues la búsqueda de biomarcadores es una lucha implacable, donde se han publicado más de 1000 artículos sobre este tema y vamos a revisar algunos de los más importantes. En cuanto a la literatura, pues sí se sugiere que se haga una serie de estudios. Ahorita vamos a ver en quiénes es donde están recomendados. En general, si tomamos en cuenta que solo el 80% que el 80% de los casos de coronavirus son casos leves, a la mayoría de estos pacientes ni siquiera deberíamos hacerles estudios más que las pruebas confirmatorias para saber que tienen coronavirus, ya sea una prueba de antígeno, PCR, serología, dependiendo el caso. Y en casos que ya merite una evaluación un poco más avanzada, que ahorita vamos a ver cuáles son los criterios, pues sí podríamos considerar hacer estudios como biometría hemática, tiempos de coagulación, entre otros. Sabemos que hay anormalidades frecuentes que seguramente también ustedes ya han leído a lo largo de la literatura, donde podemos encontrar múltiples anormalidades en la biometría hemática que van desde leucocitosis, leucopenia, linfopenia también, elevación de irritantes de fase aguda como es la ferritina, proteína C reactiva, DHL. También podemos encontrar elevación de las transaminasas, elevación de biomarcadores como las troponinas, la creatinina y elevación del dímero D. También podemos encontrar albúmina baja, por ejemplo. ¿Y de dónde salieron estos biomarcadores? También es una pregunta importante. Surgieron de los primeros reportes de casos de Wuhan y de otras series a lo largo del mundo, donde vimos que los pacientes que tenían enfermedad más grave o que estaban hospitalizados presentaban estas alteraciones y que se asociaban sobre todo a mayor mortalidad, ingresos a terapia intensiva, necesidad de hospitalización o desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria. Nosotros las tenemos nosotros las
Entonces, como les comentaba, a lo largo de todas estas series que se publicaron ya desde el año pasado, pues aprendimos que el coronavirus puede tener manifestaciones diversas, un curso clínico que puede ser muy variado, que los casos graves son los menos y que hay algunos factores, tanto clínicos como laboratoriales, que nos correlacionan con un peor pronóstico. De estos, por ejemplo, aquí les pongo este artículo de Lancet, que es una de las primeras series. Ellos vieron que, por ejemplo, describen aquí en esta imagen 4 marcadores, ¿no? Dímero D, interleucina 6, la cuenta de linfocitos abajo de 800 y la ferritina, ¿no? Y vieron que comparado con los pacientes que sobrevivían, los pacientes que no sobrevivían tenían, por ejemplo, niveles más elevados de dímero D, niveles más altos de interleucina 6, niveles más bajos en la cuenta de linfocitos y niveles más altos de ferritina cuando los pacientes no sobrevivían. Entonces, a partir de esto fue que se empezó a dar mucho auge a estas pruebas como parte del estudio de los casos de COVID. El problema es que pues estas pruebas no tienen como un estándar, ¿no? No podemos decir que a partir de este punto de corte a todos los pacientes les va a ir mal, ni a partir de este punto de corte a todos los pacientes les va a ir bien. En realidad es la sumatoria de pruebas más los hallazgos clínicos y la evolución lo que nos dice qué es lo que va a pasar con el paciente. Esta tabla, pues es un resumen muy general que me gustó y que quise ponerles porque es la tabla que aparece en UpToDate. Y nos muestra cómo dímero D, proteína C reactiva, DHL, troponina, ferritina, CPK se ha descrito en múltiples series. Ellos, por ejemplo, en el hospital del autor toman estos puntos de corte, que cada punto de corte también va a depender del tipo de estudios que tengan en su hospital o en su laboratorio de referencia. Entonces, por eso es como un poco complejo estandarizarlo, pero lo que hay que tener en cuenta es que los pacientes que tengan elevadas estas sustancias, estos marcadores, tienen una mayor probabilidad de tener eventos desfavorables, como les comenté, ingreso de hospitalización, muerte, requerimiento de terapia intensiva o desarrollo de complicaciones, pero no son valores absolutos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí un caso clínico en una mujer de 32 años sin historia médica que va a valoración por 3 días con malestar general, tralgias, dolor faríngeo y tos sin expectoración, menciona que tiene un familiar positivo para COVID, actualmente que está hospitalizado con neumonía, y que tiene los siguientes signos vitales. Tiene una TA de 108/74, una cardíaca 88, respira 22, satura 93%, está febril y no tiene ningún hallazgo a la exploración física. Ahora yo les preguntaría, en un ejercicio personal, ¿qué estudios de laboratorio le solicitarían ustedes a esta paciente y cuándo pensarían repetirlos? Más adelante vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Después vamos a ver que 4 días posteriores a la primera valoración que ustedes hicieron, la paciente presenta fiebre, anosmia y disnea. Se realizaron estudios de laboratorio por su propia cuenta y una radiografía donde se le documentó neumonía porque no estaba notando mejoría. Y por fuera le iniciaron tratamiento con dexametasona y oxígeno suplementario, como seguramente han visto a lo largo de este año. Y viene nuevamente con ustedes porque ha tenido mayor requerimiento de oxígeno. Antes usaba 2 litros, ahora está usando 6 litros por minuto y tiene los siguientes signos vitales. Ahora está taquicárdica hasta 111 con una frecuencia respiratoria de 30 y satura 88% con las puntas nasales. En este punto, ustedes le solicitarán nuevamente estudios de laboratorio y si sí, con ellos creen que podrían hacer algún cambio en su tratamiento. La verdad es que en este cuadro clínico lo que quiero ejemplificarles es que, por ejemplo, al principio del cuadro, pues lo único que hacía falta en la paciente, cuando la estábamos viendo en la primera valoración, voy a regresar a esa diapositiva para que vuelvan a leerla con calma, pues es que lo único que hacía falta de esa paciente era someterla a aislamiento y hacerle una prueba diagnóstica, dependiendo de lo que tengan disponible. Idealmente, si se puede una PCR, sino una prueba de antígeno. Y nada más, esta paciente no necesita ningún estudio complementario. ¿Por qué? Porque no tiene ningún factor de riesgo para enfermedad grave y 2, no tiene ahorita un cuadro clínico grave. Entonces no nos va a cambiar nada en el manejo.
Bueno, la paciente sí, efectivamente, aunque los pacientes no tengan factores de riesgo y tampoco tengan algún antecedente relevante, algunos de ellos pues sabemos que pueden evolucionar a cuadros clínicos más graves. En esta revaloración, pues la paciente se ha estado deteriorando, sí ha estado teniendo incremento en el requerimiento de oxígeno. Y bueno, aquí podríamos plantearnos la necesidad de hacer estudios de laboratorio, pero también hay que tener en cuenta que esta paciente pues ya tiene criterios para hospitalización, que es el requerimiento de oxígeno y el incremento en el trabajo respiratorio, o sea, tiene criterios para evaluación en un servicio de urgencias. Entonces, idealmente, aunque podríamos hacerlos y ver qué está pasando, lo ideal en esta paciente sería pues enviarla a un hospital para que sea valorada de una forma más profunda y si es necesario se hospitalice. Entonces, lo más probable es que esos estudios de laboratorio lo único que hagan es retrasar a que el paciente se envíe a donde debe tratarse. Por ejemplo, en este caso, pues a fin de cuentas lo que sucedió con la paciente, llegó al servicio de urgencias y lo que le había dado el mayor deterioro clínico, pues es que en esta tomografía de tórax que se le hizo, se encontró pues que tenía un neumotórax y pues finalmente se le colocó una sonda endopleural, se dio manejo médico y después de algunas semanas en recuperación, pues la paciente pudo egresar. Pero es un caso que ejemplifica que en muchos casos, pues los exámenes de laboratorio no nos cambian nuestras decisiones. ¿Qué dice la literatura sobre a quién hacerle pruebas, exámenes de laboratorio complementarios cuando ya tienen enfermedad por COVID-19? Pues en realidad en los cuadros clínicos leves, que son aquellos caracterizados como ustedes saben, solo por síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolor muscular, sin disneas, sin dificultad respiratoria y sin alteraciones en los estudios de imagen, pues la mayoría de estos pacientes se pueden mantener en el ámbito ambulatorio con aislamiento y no necesitan exámenes de laboratorio en específico. En cambio, pacientes con enfermedad moderada, que son aquellos que se describen que ya tienen anormalidades en las pruebas de imagen, pues en estos pacientes podríamos considerar estudios de laboratorio y en general son estudios muy generales si ustedes se fijan. Por ejemplo, estas son las guías del NIH. Entonces, si se fijan, solo piden una biometría hemática con diferencial, un perfil metabólico completo, que ellos a esto le llaman incluir electrolitos séricos, una química sanguínea, unas pruebas de función hepática y pruebas de funcionamiento renal, o sea, una creatinina y un boom, y nada más. Y si consideramos, o sea, lo deja como muy a nuestro criterio, pedir algunos marcadores adicionales como proteína C reactiva, dímero de ferritina, pues no son indispensables, pero nos pueden ayudar a establecer el pronóstico. Y sí, en pacientes con enfermedad grave, que seguramente ya habrán visto en las clases previas que se han presentado aquí en este mismo foro, pues que se definen con pacientes que tengan hipoxemia, saturaciones abajo del 94% aire ambiente, 90% en nuestro medio, con frecuencias respiratorias elevadas, una PAFI de menor a 300 o infiltrados pulmonares más al 50%. En estos pacientes, pues estos pacientes idealmente se deben de valorar en hospital y aquí sí estaría indicado igual realizar una batería de estudios un poco más amplia, sobre todo también para tratar de establecer el diagnóstico diferencial, porque aunque pues sea época de pandemia, pues no todos los pacientes que van a llegar con insuficiencia respiratoria pues tienen COVID. El diagnóstico diferencial puede ir muy amplio y más en hospitales de tercer nivel, como pueden ser, por ejemplo, en hospitales de segundo nivel, pueden ser pacientes con falla cardíaca, con una neumonía adquirida en la comunidad, o con una neumopatía intersticial, con EPOC. La verdad es que la gama de diagnósticos diferenciales es amplia y no hay que quedarnos solo con la cosa de que es COVID. Y del mismo punto, también nos establece que estos marcadores como proteína C reactiva, dímero de ferritina, pues no son indispensables y que solo nos ayudan a establecer algo de valor pronóstico. Entonces, la importancia de las pruebas clínicas y creo que debe quedar como reflexión esto es que estableciendo los factores de riesgo, nuestro cuadro clínico, los antecedentes médicos de nuestro paciente y la evaluación y la respuesta a nuestro tratamiento, pues debemos de tratar de establecer cuáles estudios complementarios son los más útiles. Bueno, ya hablando esto y estableciendo que no todos los pacientes pues se benefician de hacerles de la batería de estudios completos o lo que seguramente en otras unidades o en sus hospitales han de haber escuchado como un perfil COVID, pues la verdad es que otra pregunta que también nos hacemos y con la que seguramente con mucha frecuencia también pedimos estudios es para ver si nuestro paciente pues podrá tener una coinfección bacteriana. La reflexión importante aquí es que hay que recordar que ya sabemos que en COVID-19, a diferencia de otros virus respiratorios como la influenza, pues
la frecuencia de coinfecciones bacterianas es baja, de 3.5 a 8% en la gran parte de las series, también en algunas series ya mexicanas. De hecho, aquí les dejo una referencia por si quieren revisarla. El problema con todo esto es que 70 a 90% de los pacientes, a pesar de esta baja frecuencia, reciben antibióticos. Entonces, sí es un gran problema. ¿Y qué factores debemos de considerar más que un examen de laboratorio complementario para saber si un paciente puede tener confección? Pues cuál es el curso clínico, si tiene alguna comorbilidad, justo lo que hablábamos hace un rato con Nancy, cuál es el patrón radiográfico y también el tiempo de hospitalización. Se ha visto que la presencia de coinfecciones bacterianas tiene mucho que ver con el tiempo de hospitalización, si el paciente requiere cuidados avanzados, si estuvo intubado. Entonces, depende más de eso y lo más probable es que si ven ustedes un paciente con COVID leve o un COVID moderado de forma ambulatoria, no tenga una infección bacteriana y que no amerite más estudios. Bueno, y específicamente de procalcitonina y COVID, pues también se ha hablado mucho de esto, de su utilidad, si nos ayuda a distinguir de coinfección bacteriana o no. La verdad es que es un biomarcador que está lejos de ser perfecto. Es un PTO sintetizado en la tiroides, en la célula C. Sabemos que se eleva en estados inflamatorios, que puede ser, por ejemplo, ante la presencia de endotoxinas, lipopolisacárido o algunas citocinas, sobre todo por inflamatorias como TNF, IL-6, interleucina 1. Pero el problema con esta prueba es que no se ha podido establecer un papel perfecto para detectar la coinfección bacteriana. En COVID, sobre todo, hemos visto que los valores elevados pueden estar en relación, sí, a coinfección, pero también puede ser un marcador de severidad de pacientes que tengan síndrome de dificultad respiratoria o que también tengan una desregulación inmune por la infección por el coronavirus. Entonces, hasta ahorita no hay ningún estudio que demuestre que la procalcitonina debe guiar el inicio de antibióticos en estos pacientes. Puede tener un rol, como se ha visto en algunas pacientes con neumonía en la comunidad, para poder suspender los antibióticos, pero la verdad es que sigue estando en el aire qué tan útil puede ser la procalcitonina y la verdad es que por ello no lo recomiendo. En cuanto a las pruebas de función hepática, que es algo que seguramente también habrán visto mucho, que es un problema que nos enfrentamos con cierta frecuencia, o sea, porque en el consultorio no es como que muchas veces nosotros pedamos estudios, sino que el paciente llega con ellos y nosotros a veces tenemos que interpretarlos, porque bueno, o sea, los paquetes que se venden en los laboratorios ya es una garantía, ¿no? Están por todos lados. Entonces, hay que recordar, sobre todo, que en pacientes con COVID se ha descrito una frecuencia importante de síntomas gastrointestinales, igual 5 a 48%, pueden ser la presentación única de COVID, hasta en 16% de los casos, que es algo bastante interesante, y que hasta la mitad de los pacientes puede presentar alteración en las pruebas de función hepática. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Sobre todo la elevación de las transaminasas. Predomina la AST sobre el LT. En general, la elevación no es menor a 5 veces el límite superior normal, y también puede haber elevación de las bilirrubinas. Si ustedes ven un patrón colestásico con elevación de fosfatasa alcalina, GGT, que sea lo que predomina, la verdad es que es muy poco probable que puedan ustedes atribuir eso a COVID. Y la verdad es que también no se sabe mucho qué tan relevantes son estas alteraciones, porque la evidencia es discordante entre su severidad y su curso clínico, porque los pacientes que están más graves, que también pueden tener hepatitis por otros motivos, por los fármacos que reciben, pues seguramente nunca vamos a poder saber si efectivamente es solo por el virus o es por el estado de gravedad que están teniendo esta alteración en las pruebas de función hepática. En realidad poco es lo que nos ayuda, pero si llegan a observarlo, sí se le puede atribuir hasta cierto punto que estas alteraciones sean solo por la presencia de COVID. Y en cuanto al dímero D, que también es un punto controversial, lo que me gustaría especificar son solo estos 3 puntos, que es un marcador poco específico, que puede estar elevado por muchos otros motivos como es infección, cirugía, trombosis, estados inflamatorios, que puede ser un marcador pronóstico, sí, pero como les dije, el punto de corte es muy arbitrario. Hay estudios que han utilizado un punto de corte de 1000, hay otros que han usado 2000, hay otros que han usado 3 veces arriba del límite superior normal. La verdad es que por eso no es algo que se pueda aplicar de forma masiva, y que la verdad es que también no va a cambiar mucho lo que ustedes decidan cuando ven un paciente en su consultorio. Les va a dar más datos y va a ayudar más en tu decisión que lo que ustedes puedan ver, la evolución del paciente, el requerimiento de oxígeno, lo que puedan demostrar con un oxímetro, que lo que puedan medir en el laboratorio con un dímero D.
Y sobre todo también lo que hemos aprendido de este marcador es que su nivel no justifica ningún cambio en el manejo, no justifica, por ejemplo, el inicio de anticoagulación. Entonces, lo que yo les sugiero es seguir este pequeño algoritmo que diseñé para la clase, donde si ustedes ven un dímero D elevado por algún motivo, si alguien más se lo pidió en tu hospital, o si alguien en tu consultorio llega con un perfil que se hizo por fuera y ves tú un dímero D elevado, lo primero que tienes que hacer es: ¿cuál es tu sospecha clínica? ¿Crees que este paciente tiene una trombosis venosa profunda? ¿Tiene datos para pensar en que tenga un embolismo pulmonar? Si los tiene, pues hay que hacer un estudio dirigido a lo que tú estás sospechando. Un protocolo para TEP, o sea, una angiotomografía pulmonar, si que efectivamente crees que tiene una TEP y el paciente no tiene ninguna contraindicación para hacerlo. Un ultrasonido para demostrar la presencia de una trombosis venosa profunda, y si efectivamente tu diagnóstico se confirma, pues dar el tratamiento específico. Y si no, pues considerar diagnósticos diferenciales, porque comenté, pues el dímero D puede estar elevado por muchas cosas, incluida solo la infección por COVID sin eventos trombóticos. Y si tu sospecha clínica pues no te sugiere ningún evento trombótico, pues solo hay que dar seguimiento clínico, considerar los diferenciales y seguir valorando a tu paciente. Y si efectivamente en algún punto puedes tener otra vez sospecha clínica, por ejemplo, un paciente que esté estable, con un bajo requerimiento de oxígeno y que de repente progresa súbitamente, pues a lo mejor podría haber subido una tromboembolia pulmonar, que tenga dolor torácico, y pues ahí ya valdría la pena hacer un estudio de imagen, pero si no, la verdad es que no hay que tomarlo en cuenta. Es así que por ejemplo, quería dejarles esta imagen que me encontré en el Instagram de ASH, que es la Asociación Americana de Hematología, donde qué tanto hemos aprendido, por ejemplo, del dímero D, pues que aunque el COVID sí sea un evento trombogénico, pues por ejemplo hemos visto que guiar con dímero D la anticoagulación puede llevarnos a más complicaciones. Por ejemplo, en este estudio que acaba de salir hace poco, en este mes, se vio que los pacientes que recibían anticoagulación total basado en niveles de dímero D o en la gravedad clínica presentaban mayores complicaciones y mayor mortalidad comparados con pacientes que recibían dosis estándar de anticoagulación en un piso de hospitalización. Esto solo hablando de pacientes hospitalizados, de acuerdo, con COVID grave. Entonces, probablemente con el tiempo vayamos a ver que el dímero D es un marcador que no nos sirve mucho en esta enfermedad para guiar nuestro manejo, pero sí, como habíamos dicho, pues sí tiene implicaciones pronósticas. Finalmente, ¿qué consideraciones especiales quiero dejarle? Pues que tomen en cuenta más los factores clínicos, que sí, los estudios de laboratorio bien indicados nos pueden ayudar a confirmar nuestras sospechas, pero lo más importante es evaluar qué factores de riesgo para enfermedad grave tiene mi paciente. ¿Tiene edad mayor a 60 años? ¿Tiene historia de enfermedades cardiovasculares, falla cardíaca, cardiopatía isquémica? ¿Tiene alguna neumopatía crónica? ¿Es diabético? ¿Es obeso? ¿Tiene enfermedad renal crónica? ¿Tiene algún estado de inmunosupresión? Sí, bueno, si lo estoy viendo y tiene alguno de estos factores de riesgo, pues sé que tengo que seguirlo un poco más de cerca, aunque en ese momento no esté complicado. ¿Y cuándo debo de referirlo? Cuando el paciente tenga deterioro clínico, si ustedes ven que empieza a requerir oxígeno, que clínicamente está somnoliento, está decaído, no está teniendo respuesta, que tenga manifestaciones atípicas de la enfermedad, que tengan una duda diagnóstica, que la evolución clínica no les sugiera que sea un COVID, pues hay que ver que no sea alguna otra cosa, porque gran parte de los pacientes que yo en el Instituto Nacional de Nutrición, pues en realidad llegan con sospecha de COVID, pero terminan siendo una cosa totalmente distinta, y eso es porque tenemos el sesgo de que ahora todo lo que vemos con dificultad respiratoria creemos que es COVID. Pacientes también que tengan múltiples comorbilidades, es mejor que los maneje un equipo especializado, porque son pacientes que se pueden deteriorar pronto y que necesitan ajuste en sus tratamientos de base. Y pacientes siempre que tengan requerimiento de oxígeno suplementario necesitan valoración en un hospital. ¿De acuerdo? Sé que se ha normalizado mucho el uso de oxígeno ambulatorio, pero la verdad es que no debemos hacerlo así. Si recordamos, en general una neumonía que requiere oxígeno es un criterio de hospitalización, y eso lo ha sido siempre. Entonces, si quieren integrar todo esto que dijimos, bueno, les presento este score. Es un score que se validó en el hospital y que toma en cuenta, ya sea si tienen solo condiciones clínicas,
pueden tomar condiciones clínicas. Si tienen exámenes de laboratorio, pues integrar exámenes de laboratorio. Y si tienen exámenes de laboratorio más lo que vimos con esta Nancy, que son estudios radiológicos, pues pueden utilizar este score que considera si es masculino, la presión arterial, la presentación, la presencia de disnea, las respiraciones por minuto, las comorbilidades, la glucosa, la presencia de obesidad, la albúmina, la DHL, la PAFI y la presencia de TAC grave. Y con esto es un score que se diseñó y que se validó en pacientes del hospital que presentaron desde marzo del año pasado y predice la necesidad de ingreso a terapia intensiva. Entonces, ustedes pueden sacar este score. De hecho, hay una aplicación para Google y pueden sacar un puntaje y ver la probabilidad de que ese paciente tenga de ingresar a terapia intensiva. Y es algo que me parece más útil y que toma en cuenta todos los que les estoy comentando. La presentación clínica, los exámenes de laboratorio, que como vieron, la verdad es que no son indispensables en gran parte de los casos, salvo que el paciente ya esté hospitalizado y que estemos estudiando alguna otra complicación. Entonces, en conclusión, pues la mayoría de los pacientes con COVID no requiere estudios complementarios. Sí hay que hacer el diagnóstico, elijan la prueba que sea más prudente en ese momento, una PCR, un antígeno, lo que también tengan disponible. Los estudios solicitados, pues hay que fundamentarlos en la sospecha clínica, la gravedad del caso y no deben de obtenerse como una parte de batería de pruebas. Un resultado aislado jamás va a guiar nuestra decisión clínica y ante cualquier deterioro o duda diagnóstica del paciente, refíranlo al siguiente nivel de atención, ¿de acuerdo? O sea, no tienen por qué quedarse con un paciente que se va a complicar y donde no tienen todo lo que se le puede ofrecer. A su disposición y gracias por el tiempo. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias. Y ahora vamos a la parte de preguntas. Los invitamos a que nos sigan haciendo preguntas. Va la primera y dice así: ¿hay algún estudio de laboratorio que nos ayude al seguimiento post-COVID? O sea, si ya son pacientes con COVID que ya no tienen manifestación clínica, la verdad es que no recomiendo exámenes de laboratorio. Solo en los pacientes que ya tuvieron COVID y que llegaran a tener todos los síntomas, por ejemplo, malestar general, que sí se ha descrito el síndrome de COVID, ahí lo recomendado es volver a hacer una valoración clínica. Si efectivamente tuvo una neumonía grave, se puede valorar, repetir el estudio de imagen para ver si estas complicaciones corresponden a la presencia de lesiones o secuelas, o valorar, por ejemplo, también alguna complicación que pueden presentar los pacientes, como falla cardíaca, y ahí se podría considerar un ecocardiograma o alguna otra prueba, pero es un abordaje muy individualizado, pero en realidad Disculpe, un estudio de doctor, laboratorio para pacientes que ya tuvieron COVID se cortó un utilidad. poquito. ¿Sí? ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, es claro, que bueno. se escuchó cortado. Sí, lo repito. Sí, sin problema. Mira, lo que comenté era la prueba de laboratorio para si ya tuvieron COVID, no tienen una indicación clara, habría que individualizar muy bien el caso. Si son pacientes que estuvieron hospitalizados con neumonía, por ejemplo, ahí se le podría hacer una nueva imagen, uno para ver si no quedó con alguna secuela, con fibrosis, con daño intersticial. Si son pacientes igual que estuvieron graves hospitalizados, pues que hayan quedado, por ejemplo, con anemia, con enfermedad renal crónica, pero en general la mayoría de los pacientes que se ven en el día a día no requieren estudios de laboratorio de seguimiento. Muy bien. Vamos con la siguiente y dice: cuando se presenta taquicardia en un paciente dado de alta de COVID, ¿en qué debo apoyarme de laboratorios para saber si es secuela pulmonar o cardíaca? Ok, no, ahí lo que te sugería es interrogar un poco de cuál fue su evolución en el hospital. Por ejemplo, si fue un paciente que sí estuvo intubado, lo más probable es que sí tenga algo de daño pulmonar residual. Hay que ver también cómo se presenta esta taquicardia, porque, por ejemplo, si es un paciente con edad avanzada y presenta taquicardia, lo que tenga no sea tanto por el COVID, sino lo que tenga es una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, no hay que pensar que, como les digo, no hay que pensar que todo es el COVID. O sea, son pacientes que pueden presentar otras complicaciones. Sí, o sea, por ejemplo, lo que ves, el paciente tiene anemia, cuando presenta esa taquicardia, porque a lo mejor puede ser que sea solo de su habitación por todo el tiempo que estuvo postrado en cama, y si la presenta en reposo, pues puede ser solo eso. O puede ser un paciente que ya tenga complicaciones,
tenga falla cardíaca y que igual la paciente con el esfuerzo pues, podría ser esa la causa. Entonces ahí también a lo mejor los estudios de laboratorio no te van a ayudar tanto, salvo para descartar anemia, enfermedad renal o alguna otra cosa. Muy bien, gracias, doctor. La que sigue, disculpe, no sé si se podría mover un poquitito porque todavía se escucha un poquito cortado. Ok, ahí. Ahí, a ver, creo que ahí se escucha mejor. Sí. Viene la siguiente pregunta es, doctor, para pacientes que refieren parestesias post-COVID, ¿en qué estudio nos podemos apoyar? Ok, los pacientes que tienen parestesias post-COVID en general son pacientes que tuvieron una hospitalización prolongada o que estuvieron en la terapia intensiva, o sea, que tengan neuropatía del enfermo crítico. Ahí los exámenes igual de laboratorio son de poca utilidad. Ahí lo que se puede hacer es unas velocidades de conducción nerviosa, pero habría que verlo con... en general habría que hacer una valoración clínica completa, ver cuál es la alteración de la sensibilidad, si tiene alguna alteración motor y de ahí decidir qué es lo que hay que hacer. La siguiente pregunta dice, ¿cómo evitar fibrosis en un paciente con neumonía severa post-COVID? Pues la verdad es que no, hasta ahorita no hay nada que haya evitado el daño pulmonar, o sea, es mucho de la respuesta inflamatoria de cada individuo, de cómo sea su evolución clínica y de las complicaciones que presente durante la enfermedad, si tiene alguna neumonía agregada o no, pero no hay algo que por ahora prevenga la fibrosis. Muy bien, gracias, doctor. Estamos viendo si hay alguna otra pregunta. Nos invitamos a formularla. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que nos hagan sus preguntas. Sí, claro. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué estudios solicitar para prevenir o hacer diagnóstico de trombosis? Como comentaba, o sea, no hay ningún estudio para prevenir su desarrollo. O sea, en general, de hecho, aunque uno tuviera un paciente con COVID de forma ambulatoria, salvo que tuviera factores de riesgo muy particulares, como sea el antecedente de una trombosis, que tenga cáncer activo y con características muy particulares, solo en esos pacientes les podríamos dar tratamiento profiláctico, pero en la población general, aún teniendo COVID, no se recomienda dar articulación profiláctica y no hay ningún estudio que pueda prevenir, como les comenté justo en la plática, pues el DIME, que es el que más se utiliza, no es buen estudio para predecir el de trombosis. Bueno, creo que esa sería nuestra última pregunta, doctor. Le agradecemos mucho por haber estado aquí hoy con nosotros. ¿Gusta decir algunas palabras? Pues nuevamente quiero agradecerles que la plática haya sido de utilidad y seguir con iniciativas así para seguir difundiendo el manejo de los pacientes con COVID. Le agradecemos mucho, doctor. Y también les agradecemos a todos los que nos vieron el día de hoy. De igual manera, les quiero recordar que todavía mañana vamos a tener pláticas de pruebas diagnósticas de PCR y de antígeno. Además que hay una plática de trombosis y les vamos a compartir el link con gusto. Pueden preguntar o pueden, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página. Les agradecemos por estar este día y los invitamos a las siguientes reuniones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, buenas noches. Ya por continuar, por concluir con este día de hoy, le quiero agradecer a los dos ponentes. La verdad es que aprendí mucho el día de hoy y les voy a explicar algo que preguntaron mucho. Entonces voy a compartir mi pantalla. El día de mañana vamos a tener, bueno, este es
un ajuste del calendario que se tuvo que hacer. El día de mañana estaba agendado la plática de complicaciones y secuelas que se tuvo que cancelar por problemas de los ponentes y esperamos poderla reagendar como una plática magistral porque es algo que nos compete a todos y es algo muy importante y cada vez más preguntan tanto pacientes y médicos. Entonces la vamos a reagendar probablemente la próxima semana. Queden pendientes, por favor. Pero el día de mañana tenemos un tema padrísimo que es rehabilitación física y pulmonar en paciente con COVID-19. La va a impartir la doctora Liliana Patricia Rodríguez Vega. Ella es la encargada en el Instituto Nacional de Nutrición de dar la terapia física y de rehabilitación pulmonar a todos los pacientes hospitalizados con COVID-19. Entonces está muy interesante y es algo que todos los que vemos COVID tenemos que aprender. Y les comparto también los otros días. Vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de la perspectiva del nefrólogo y el viernes es un día muy especial porque vamos a tener el taller de seguimiento remoto de caso COVID-19. ¿De qué se trata esto? Bueno, recordemos y el objetivo de este curso es darle fortaleza a la medicina de primer contacto, ya que la medicina de primer contacto es la base del sistema sanitario. Si la base no es sólida, el resto puede ser un colapso. Si es que no tenemos una buena base, a veces como especialistas tendemos en ver solo una parte y no vemos el mapa completo. Entonces, el taller es el viernes 26 de febrero, va a ser a las 7 de la noche, va a ser la única ponencia para que sea más leve. Hay veces que en viernes es un poquito más cansado para todos. No va a requerir ningún costo y el registro va a ser por inbox. Aquí sí vamos a pedir un inbox donde les vamos a pedir nombre completo y correo electrónico. El taller se va a llevar a través de la plataforma Nearpod. Entonces, pues a los que nos manden inbox les vamos a explicar y probablemente este taller va a tener una constancia avalada por la UAM. Si no tienes tiempo de registrarte o por algún motivo no puedes acompañarnos, puedes ver las ponencias en vivo como el resto se han hecho y de todas formas van a quedar grabadas. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a tener al doctor Víctor Olivo Iglesias y al doctor Rodrigo Rosas Fernández, que ya lo conocen, que fue el que dio la plática de pediatría. Y bueno, con esto doy por finalizado la sesión de hoy. Muchas gracias y buenas noches.